Para aquellos que no me conocen, soy el pastor Moisés Bejarano y tengo el privilegio de trabajar con un equipo pastoral de hombres y mujeres llenos del poder y la presencia de Dios, personas que están buscando hacer el propósito de Dios en sus vidas. Amén. Quiero darte la bienvenida a aquellos que nos están viendo en cámaras. A veces sabemos que hay personas que nos ven en hospitales, en clínicas, en México, en El Salvador, en otras partes, en Venezuela, en otros lugares. Hemos recibido llamadas en Colombia. Y queremos decirte que gracias por vernos. Espero que este mensaje pueda ser bendición para tu vida. Y puedes visitar nuestra página de YouTube, que sería Sunrise Church en español. Y ahí puedes ver todos los mensajes y puedes compartirlos en tus enlaces. Y los que estamos aquí en casa o porque estamos aquí en presencia, también de la misma manera puedes hacer lo mismo. Entra a nuestro canal de YouTube y ahí puedes compartir los mensajes y son bendición para tu vida. También el próximo domingo vamos a estar celebrando el Día de las Madres. Amén. Así que eso es una bendición. Así que, como dice la buena canción, sácala, llévala al cine, cómprale un ramo de flores, cosas muy importantes, llévala a comer, ¿verdad? Eso es muy importante que lo hagas. Y pues, un momento hermoso para nosotros celebrar el Día de las Madres es hacer bautismos. ¿Por qué? Porque para nosotros el bautismo es un acto de obediencia en el cual tú dices, yo vivo para Cristo y mi vida va a vivir para Cristo a partir de ahora. Lo estoy haciendo, pero ahora públicamente lo hago. Quiero que todo ojo vea que está aquí conmigo, que yo voy a vivir para Cristo. Así que el próximo domingo vamos a estar haciendo bautismos. Afuera, en el patio, lo vamos a estar haciendo. Si tú no te has bautizado, yo quiero invitarte a que cumplas ese acto de obediencia y señal de arrepentimiento, un simbolismo de arrepentimiento en tu vida, en el cual se sumerge en las aguas con un símbolo de que el hombre o la mujer vieja quedan bajo el agua y resucitas en Cristo. Amén. Así que si tú no te has bautizado, por favor, pasa por la mesa de los próximos pasos y toma ese paso de bautizarte. De decir, yo quiero servir a Jesús y vivir para Jesús y quiero ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es como Jesús dijo que tenemos que bautizarnos. Muy bien, entonces hemos comenzado esta semana una serie que hemos llamado Redención. Y la serie está enfocada en el libro de Ruth, una serie sobre el libro de Ruth. Y quiero decirte, antes de comenzar, que el libro de Ruth se encuentra en el Antiguo Testamento. Y se cree que la historia ocurrió aproximadamente 1000 años antes de Jesús. Eso quiere decir que 1000 años antes que Jesucristo naciera o se humanara, se hiciera hombre, dejara su trono celestial para hacerse hombre, caminar entre nosotros, morir entre nosotros y resucitar entre la muerte, que Ruth estaba entonces caminando sobre la tierra. Y una de las cosas que tenemos que comprender mientras leemos este libro es que este libro tiene leyes, tradiciones, culturas, costumbres y una antropología y una sociología diferente a la de nuestra época. Entonces, cuando usted lea este libro, no puede leer este libro como que si estuviera en el 2024 en el estado de California. No puede hacerlo, porque las leyes de la época eran diferentes a las leyes que nosotros tenemos y la cultura era diferente. Así que yo voy a hacer todo lo posible para hoy abrir como un marco cultural para que a lo largo de las próximas 4 semanas nosotros podamos ya tener una base de comprender por qué pasó lo que pasó con Ruth, qué era lo que estaba ocurriendo, porque pueden ser costumbres un poco difíciles de comprender. Sin embargo, una de las cosas que a mí me encanta de la Biblia es que sin importar que sean costumbres distintas, leyes distintas de una época o antropologías distintas, las necesidades siguen siendo las mismas, no cambian. Todo el mundo necesita pan, techo, sentirse querido, sentirse un sentido de pertenencia, tener propósito. Todo el mundo necesita eso. Y sobre todo tener familia, sentir que hay gente que están contigo en las buenas y en las malas, que puedas pelear, caerte a golpes, pedirse perdón y después seguir viviendo en paz. Todo el mundo necesita algo así. Y esta realidad la va a confrontar la familia de Noemí, la familia de Ruth, que son 2 mujeres en el libro que cumplen el papel principal en el libro. Y esta historia es una historia de migración, como muchos de nosotros somos inmigrantes. Es una historia de pérdida, como muchos de nosotros hemos perdido. Es una historia de luto y es una historia de decisiones difíciles, de toma de decisiones difíciles y de un punto de partida de comprender que es importante reorientarse. Por eso es que quiero que comencemos leyendo en Ruth capítulo 1, versículos 1 al 3. Mira lo que dice. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá. ¿Quién nació en Belén de Judá? ¿Se acuerdan?
nació el rey David allí y también nació nuestro Salvador Jesucristo, nació en Belén de Judá. Un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y sus dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech. Elimelech. Y quiero decirte que el nombre Elimelech, literalmente traducido al español, significa Dios mi rey. Eso es lo que significa, Dios mi rey, Elimelech. Y su mujer Noemí, que significa agradable, también en el español sería agradable. Y los nombres de sus hijos era Malón y Quilión. Efreteos de Belén de Judá llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Una historia difícil, porque lo otro que me llama la atención es que el nombre de Malón significa enfermizo. Imagínate que te nazca un niño y dice, ¿cómo le vas a poner? Enfermizo. Y todo el mundo te dice, enfermizo, ven para acá. Pero el nombre del hermano menor era peor, porque su nombre significa destrucción. Entonces te nace el niño y te dice, ¿cómo te llaman tus hijos? Enfermizo y destrucción. ¿Cómo? Interesante el juego de nombres que está en el texto, porque te deja saber que Elimelech significa Dios es mi Señor, y la otra te deja saber agradable, que tuvieron dos hijos, que uno se llamaba destrucción y el otro enfermizo. Ahora, lo que la Biblia te dice es que estaban en la época de los jueces, estaban en ese momento en la época de los jueces. Sabemos que Noemí era de la época del libro de los jueces aproximadamente, y el libro de los jueces fue una época muy difícil, porque el pueblo judío pecaba, se salían de la voluntad de Dios, y Dios venía y permitía que vinieran las consecuencias de sus acciones, porque toda consecuencia, toda acción que nosotros hacemos tiene consecuencia, toda. Tú no la ves, pero por ahí vienen unas consecuencias siempre. Entonces el asunto es que el pueblo de Israel entraba, pecaba, hacía lo que no tenía que hacer, venían las consecuencias de sus acciones, venía una crisis fuerte en el país normalmente, se humillaban, se arrepentían, Dios mandaba a alguien que los sacara de la crisis y después entonces volvían otra vez a pecar y volvió otra vez el ciclo. Era un ciclo vicioso de pecar, de hacer lo malo, de arrepentirse, de pedir perdón, de buscar ayuda y volver otra vez a caer en lo mismo. Y la historia nos dice que hubo una gran hambruna en el pueblo donde estaban ellos, en Belén, en el pueblo donde Dios los había llamado. Y le dice claramente que esa gran hambruna que estaba ahí los llevó a ellos a tener la necesidad de emigrar. Ahora, aquí la mayoría de nosotros, la mayoría, o somos inmigrantes, o somos hijos de inmigrantes, o nietos de inmigrantes. Aquí todos los que estamos aquí somos así. Si tú emigraste y tú eres la primera generación que emigró, yo quiero hacerte una pregunta hoy. ¿Qué te llevó a emigrar? Yo quiero que tú pienses en esa pregunta. Porque en el caso de Noemí, la migración era por sustento. Había una necesidad de tener pan, de tener comida, de tener seguridad. Para muchas personas su emigración fue una oportunidad de estudios. Para otros fue una oportunidad de trabajo. Para otros fue donde el papá llegó y le dijo, mire mijo, aquí no hay trabajo, no hay sustento, arránquese para el norte y me manda platica aquí para todos nosotros. Para otros la migración fue por una crisis económica en el país, donde dijeron, viejita, me tengo que ir y yo me encargo de sostenerlos a ustedes. Muchos de ustedes están mandando dinero de regreso a casa. Y lo hacen porque ustedes están recibiendo el beneficio de esta nación y dicen, los míos tienen que recibir parte del beneficio también. Pero hay algo que siempre nos lleva a emigrar. Normalmente la gente no quiere emigrar. Y cuando lo hacen es porque no le queda de otro o porque hay una mejor oportunidad donde están. Y en el caso de Noemí y de Elimelech, ellos toman la decisión de emigrar porque había hambre, había necesidad. El sustento básico sobre la tierra no estaba. Pero la Biblia nos dice algo muy triste. Nos dice que Elimelech, en el proceso de buscar la provisión para su familia, muere. Y la tierra de provisión, Moab, se convierte en la tierra de su tumba, en la tierra de su muerte. Por lo tanto, se convierte para su madre Noemí en la tierra de su luto. Y se convierte para Quilión y para Malón en la tierra del luto también, en la tierra de lloro, en la tierra de necesidad también. ¿Estás conmigo? Pero la Biblia te dice en Deuteronomios capítulos 11,
te da una lista de cosas que pasan si tú hacías lo correcto. Te dice claramente que si tú hacías lo correcto y buscabas de Dios y te metías con Dios y hacías los estatutos que Dios le daba al pueblo, que Dios iba a bendecir al pueblo con agua, con lluvia, con frutos, donde iban a estar sus graneros llenos, donde iba a haber prosperidad, abundancia. Pero también te dice a los finales de ese capítulo que si el pueblo se alejaba de Dios y se tomaba una orientación diferente a donde Dios los mandaba, que entonces iba a venir sequía, hambruna, que iba a venir momentos muy difíciles sobre la tierra. Por eso muchos teólogos creen que la situación que llevó a Noemí y a Elimelech a emigrar era producida quizás por el pecado del pueblo, que como consecuencia ha venido una especie de castigo de parte de Dios. Yo lo voy a ser honesto, le voy a ser muy claro, yo no puedo asegurar eso. Lo que sí puedo asegurar es que había hambre en la tierra. Sea por consecuencias de acciones o no, no lo sé. Lo que me quiero enfocar es que había hambre en la tierra y esa hambre los llevó a ellos a tener la necesidad de emigrar. Esa hambre los llevó a ellos a tener necesidad de moverse hacia adelante para ellos poder emigrar. ¿Y a dónde emigran? Emigran a un lugar llamado Moab. Moab era un lugar conocido por su idolatría. Era un lugar conocido por cosas que no tenían que hacer. Era un lugar donde los judíos no eran bienvenidos en esa tierra. Era un lugar donde ser judío en Moab no era algo bueno, era algo peligroso. Y lo interesante es que ese es el lugar en la tierra de los enemigos de Israel, en la tierra de idolatría, es donde había pan y había fruto, y ahí es donde Elimelech y Noemí, junto con sus hijos, toman la decisión de emigrar y se levantan hacia ese lugar. Y es allí, en esa tierra de la provisión, donde Elimelech muere. Ahora, cuando pensamos en Moab, en la tierra donde estaba Noemí y estaba Elimelech, el origen de los moabitas es bastante turbio. No es un origen de una relación bonita, ¿verdad? Sino que comienza en la Biblia, en el libro de Génesis, con Abraham, que era el patriarca de los judíos, el primer hebreo, de hecho, que Abraham era un iraquí, era de Ur de los Caldeos, y él, si él fuera nacido en nuestra época, hubiera sido una persona de Irak, que Dios lo manda y se pone en el lugar de Hebrón, y a partir de ese momento lo empiezan a llamar hebreo, y de ahí nace una nueva cultura, una nueva nación, que es el país de Israel, o el país judío, el país de los hebreos. Y lo que ocurre es que Abraham tenía un sobrino llamado Lot, y Lot era una persona que estaba también siendo bendecida por estar con Abraham. Y en un momento Abraham le dice a Lot: tenemos que separarnos, no podemos seguir más juntos, porque tus pastores de ovejas con mis pastores de ovejas se están cayendo a golpes. Nosotros somos familia, yo soy tu tío, tú eres mi sobrino, no podemos caer en esto. Así que por favor, Abraham, Lot toma una dirección diferente. Y en Génesis capítulo 19, después de que Lot se va separado de Abraham y Abraham se va para otro lugar, en Génesis capítulo 19 nos cuenta que Lot se fue hacia la zona de Sodoma y Gomorra. ¿Tú has escuchado la zona de Sodoma y Gomorra alguna vez? ¿Alguno has escuchado la palabra Sodoma y Gomorra? La Biblia te habla de un lugar que fue destruido por Dios por la maldad que había en el sitio. Y la Biblia te dice que Dios envió a 2 ángeles que tuvieron como apariencia de varones. Y cuando llegan al sitio, que entran al lugar, todos los hombres, del más chico hasta el más pequeño, querían acostarse con estos hombres. Y querían violentarse de una manera de violación a estos hombres, que eran realmente ángeles. Y los ángeles le dicen a Lot: vete de aquí porque mañana vamos a destruir la tierra. Y en el proceso la esposa de Lot muere porque voltea hacia mirar hacia atrás las pertenencias que estaba dejando. Y la Biblia dice que se convierte en una estatua de sal. Y queda Lot solo con sus 2 hijas en un lugar desértico. Y la hija mayor le dice a la hija menor: hey, no tenemos hijos, no tenemos descendencia para nuestro padre, y estamos solas. Y en Sodoma pasaban cosas que nunca deberían pasar. Sodoma y Gomorra era un lugar que era muy malo, muy perverso. Y ellas asimilaron las costumbres de Sodoma y Gomorra. Y dijeron la mayor a la menor: hey, démosle vino y licor a nuestro padre, emborrachémoslos y juntémonos con él. Y la primera noche la mayor se juntó con su papá cuando estaba borracho y quedó embarazada. Y la segunda hizo lo mismo y quedó embarazada. De ahí sale Moab. De esa unión incestuosa producida por una violación, producida por alcohol, sale un niño llamado Moab. Y esa línea le hizo la guerra siempre a Israel, y se conoce que era un pueblo lleno de idolatría, lleno de mucha maldad, lleno de una línea donde se practicaban cosas tales como su origen fue.
Y esta familia judía decide irse a esa tierra donde las cosas no eran tan buenas. Ahora, ponte tú en los zapatos de Noemí hoy. Te vas, tu esposo te lleva contigo, te vas con tus hijos y estando recién llegada, tu marido se muere. En una tierra difícil, en una tierra de migración, inmigrar es difícil, mucho más es perder a alguien en los primeros años de migración. Y esta mujer está ahora sola con sus hijos en un proceso de luto. En Ruth capítulo 1, versículos 4 dice, los cuales tomaron para sí, hablando de Quilión y de Malón, tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de la una era Orfa, eso significa en el idioma original, la que da la espalda o la que da el cuello, la que se voltea y se va. Y el nombre de la otra, Ruth. Ruth significa amigable, amistosa en el idioma original. Y habitaron allí unos 10 años. Entonces, la historia de migración sigue ocurriendo. Muere el papá, queda la mamá con los hijos. Ella queda con 2 hijos que están trabajando la tierra, están haciendo las cosas, están haciendo negocios, que se está haciendo. Y lo que ocurre es que en el proceso ahora, la historia y la vida continúa. Y estos 2 jóvenes toman a 2 muchachas moabitas. Y ellas se casan con ellos y por 10 años habitan en la tierra. Lo interesante es que en Deuteronomio capítulo 23, volvemos al libro de Deuteronomio, también te dice que si yo era una persona de Dios, yo no podía casarme con una persona que no fuera de Dios. Porque la lógica era que si yo me casaba con una persona que practicaba hechicería, la persona iba a traer hechicería a mi casa. Iba a empezar a practicar hechicería en mi casa. Mientras yo estaba adorando al Dios verdadero, la persona iba a estar adorando a ídolos, a hechicería. La misma cosa que si yo estaba adorando al Dios verdadero y tenía una persona que adoraba ídolos, entonces esa idolatría iba a entrar en mi casa y yo podía empezar a adorar ídolos. Era la idea de Deuteronomio capítulo 23. Y la Biblia te decía básicamente que no podías casarte con una persona que practicara estas cosas. Por ende, lo interesante es que en el libro de Ruth, al ver lo que está leyendo, tanto más adelante nos damos cuenta que tanto la familia de Ruth como la familia de Orfa practicaban estas cosas porque Noemí básicamente le dice, regrésense a su Dios, a sus dioses y regrésense a su familia. Lo que quiere decir de que había una unión aquí que causaba cierto conflicto. Déjame decirte algo, si tú estás soltero hoy o soltera hoy y estás buscando casarte, te lo voy a decir como es bíblicamente. Si te casas con una persona que no tiene la misma dirección de buscar de Dios juntos, es decir, que esa persona busque a Dios y tú busques de Dios, te puedo decir de antemano que van a tener problemas. Esto es algo que está aquí en el texto. Pero lo que ocurre es entonces que en Ruth capítulo 1, versículo 5 te dice, y murieron también los 2, Malón y Quilión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces, en un proceso de 10 años ocurren 3 muertes. Y el texto te dice que Noemí queda, dígalo conmigo, desamparada. Dígalo conmigo, Noemí queda desamparada. ¿Por qué? Porque en la ley de la época de Ruth y de Noemí, la mujer valía los hombres que tenían su vida. Gracias a Dios que esa ley no existe hoy en día y que la mujer por sí misma vale y que la mujer no necesita un hombre para valer. Y si usted es machista, pues se va a molestar con lo que dije, pero es la verdad. La mujer no necesita un hombre para valer, así como un hombre no necesita una mujer para valer. Ahora, es lindo cuando nos juntamos y valemos los 2 juntos. Eso es muy bonito y es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿verdad? El asunto es que en el texto te deja saber que Noemí queda desamparada. ¿Por qué? Porque era una mujer sola, sin esposo. Nadie que la representara en un mundo de hombres, en un país donde si venía alguien a violentarla, ellas se convertían fácilmente a un blanco para ellos y hacer lo que quisieran. Y para rematar ahora mueren sus 2 hijos. Quedan sin hombres algunos y queda Noemí, Orfa y Ruth, las 3 desamparadas. Porque la pérdida en este pasaje es sumamente increíble. Vamos a comenzar con los tipos de pérdida que Noemí experimenta. La primera es la pérdida de la inmigración. Porque en la inmigración, aunque tú alcanzas algo, también pierdes. O me vas a decir que tú no añorarías estar de vuelta en tu país muchas veces. ¿No? Me vas a decir que no llorarías las arepas de tus abuelas para los que son venezolanos. Las tortillas recién hechas para los que son de Centroamérica. Y los colombianos también, las arepitas también de mamá también.
Así que si tú fueras argentino no mirarías el chimichurri que hacía papá con el churrasco. Y las pupusas para los salvadoreños que te hacía, no sé, tu hermana, tu abuelita, tu tía, no sé, o que tu papá hacía, el que fuera. Que no añadirías la leche recién ordeñada, o de repente el bullicio de la ciudad, el carrero loco del DF y el paso rápido del DF, que es las ciudades más largas y más grandes del mundo. Así que no añonarías la celebración de las Navidades en nuestros países, Dios mío. Las Navidades aquí son muy lindas, pero en nuestros países son espectaculares las Navidades. Eso es algo que todo el mundo añora. Entonces, en la inmigración ya hay una pérdida, así como hay una ganancia, ya hay una pérdida. Hay una pérdida en la inmigración, de añoranzas, de memorias. Pero aparte de esto, esta mujer pierde con enviudar. Ahora esta mujer queda sola sin marido. Aparte de eso, ahora pierde a sus 2 hijos. No tiene nietos, no tiene marido, no tiene nada. Y necesita ahora buscar provisión nuevamente en una tierra ajena. Y es importante notar que el texto dice que ella estaba desamparada. Es decir, esta situación de migración se convirtió en un problema para estas mujeres. Vamos a leer el versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que el Señor había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado con ellas, sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Lo irónico es que ella emigra buscando sustento. La gente que no se fue se quedaron en el país, y cuando ella se va, 10 años, ella pierde todo, pero los que están allá, Dios más bien bendice ahora. Y el lugar que estaba pasando por una crisis ahora se convierte en un lugar lleno de bendición y prosperidad, el lugar de Belén. Y ahora ella dice, bueno, vine para acá, vine con esposo, vine con hijo, y ahora me regreso sin esposo, me regreso sin hijos, me regreso sin nietos, me regreso sin dinero, me regreso sin nada, y ahora me voy más bien con 2 mujeres que son moabitas, que cuando lleguen allá a Israel, las van a ver como 2 cosas raras. Porque es lo que pasa con nosotros, ¿verdad? Si yo me regreso ahorita a Venezuela, a mí los venezolanos me van a decir, ya tú no eres venezolano. Tú no eres de aquí. Y aquí en los Estados Unidos tampoco soy de aquí. Entonces no soy ni de aquí ni de acá. Estoy en una línea imaginaria donde no existo. Y tú estás igual. Cuando tú vas para México te dicen, mira, ahí llegó el gringo. Y cuando estás aquí te dicen, mira, está el mexicano ese, o el venezolano ese, o el colombiano ese, que no se acostumbra a nuestras culturas. Ahora Noemí, que experimentó la fase migratoria, ahora le dice a Orfa y a Ruth, vengan conmigo que ahora le toca a ustedes experimentar la fase que a mí me tocó. Porque aquí tú y yo somos extranjeros, pero cuando un gringo va a nuestro país, ¿qué decimos? Ahí va el gringo ese caminando. Ahora les tocaba nuevamente el proceso nuevamente, y por 10 años ella estuvo en ese proceso. Y esto me lleva entonces a comprender algo que todos tenemos que comprender. Cuando tomamos decisiones y las cosas nos vienen mal, y viene crisis, y viene conflicto, y viene pérdida, en Dios siempre tenemos el llamado de regresar a casa. Esto es muy importante. A lo mejor tú tomaste la decisión de dejar de buscar de Dios. Algo te hirió, algo te molestó, algo no te funcionó, y tienes años ya sin buscar la presencia de Dios. A lo mejor has tenido pérdida en el proceso. A lo mejor has tenido pérdida que no te has dado cuenta. A lo mejor estás ganando más dinero, estás buscando más plata, pero tienes un vacío tan grande en tu corazón. Y tienes unas adicciones que nadie conoce. Y has perdido. Pues te tengo buenas noticias. En medio de las consecuencias, en medio de la crisis, hay oportunidad de regresar a casa. Y Dios te está diciendo hoy, regresa a casa. Regresa al lugar donde tú sabes que tienes que estar. Regresa al sitio donde voy a estar contigo. ¿Por qué? Porque a veces nosotros tomamos decisiones y pensamos que nuestras decisiones van a ser decisiones que van a ser beneficiosas, pero toda decisión tiene consecuencias. Sean buenas o sean malas, tu decisión tiene un efecto en tu vida.
Me gusta leer la Biblia textual, es mi versión favorita. Estoy usando la Reina Valera 1960 porque la mayoría de ustedes les gusta Reina Valera 1960 y es la que hemos escogido para usar en nuestros campos porque es el paladar privilegiado de cada una de nuestras congregaciones. De hecho, en el mundo hispano y en los Estados Unidos así. Pero yo prefiero la traducción textual de la Biblia y voy a leer la traducción textual de la Biblia en Ruth capítulo 1, versículo 1. Dice, aconteció en los días en que gobernaban los jueces que hubo hambre en el país y un hombre de Belén de Judá fue a habitar temporalmente, porque en la versión original te pone la palabra temporalmente, en la Reina Valera no te pone la palabra temporalmente. Habitar temporalmente en los campos de Moab, él con su mujer y sus 2 hijos. Lo que quiere decir que el propósito de Elimelech y de Noemí de ir a Moab no era para vivir ahí como residentes o hacerse ciudadanos, sino que era un momento temporal de necesidad. Y dijeron, tenemos que irnos para acá para poder subsistir temporalmente. El problema es que en lo temporal murió Elimelech. El problema es que lo temporal se convirtió en 10 años. El problema es que lo temporal se convirtió en la muerte de Quilión y de Malón. Hay veces donde tú tomas decisiones que son temporales y sin darte cuenta se convierten en 50 años. Hay veces que tomas decisiones que tú dices, bueno, este chico no me cae tan bien, pero mejor es nada. Y ya tienes 60 años casado con el mejor es nada. Tiene 3 muchachitos que brincan por aquí, por allá, y 3 bebés que son nietos que andan brincando por aquí, por allá. A veces tú te metes en un trabajo porque dices, necesito dinero, no tengo no sé qué broma, pero ese no es mi trabajo predilecto. Y ya tienes 30 años y estás a punto de jubilarte del trabajo. Y estás amargado porque detestas ese trabajo. ¿Cómo odias ese lugar? Pero es una decisión temporal. A veces tú tomas la decisión temporal de decir, voy a ganar más plata, nada más por 6 meses y después regreso a buscar a Dios, a trabajar y servir a Dios. Y los 6 meses se han convertido en 6 años y tienes 6 años apartado de los caminos del Señor. Porque a veces lo temporal se convierte en permanente. Y a veces lo permanente se convierte en dolor de muerte, de luto y de pérdida. Lo interesante en todo esto es que en medio de esto Dios sigue llamando a Noemí a regresar a casa y diciéndole, no te fijes en esto, fíjate en mí, porque en tu luto, en tu emigración, en tu pérdida, yo he estado contigo. En el momento que se sitiaron para estar aquí, aunque tus hijos se hayan casado con estas muchachas y yo dije que no lo hicieran, pero estás en medio de sus decisiones temporales o permanentes, yo sigo siendo su Dios y yo sigo estando contigo. En medio de esto, yo quiero que nosotros comprendamos entonces, el problema de nosotros como cristianos es que buscamos la provisión de Dios, pero Dios nos llama a buscar al proveedor. Nosotros siempre estamos buscando la provisión. Y en el proceso de buscar la provisión, estamos tomando decisiones, algunas temporales que se convierten en permanentes. Y en el proceso de buscar esa provisión, a veces llegamos a un punto donde en vez de buscar al Dios verdadero, buscamos lo que el Dios verdadero nos ofrece. Versículo 8, y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada uno a la casa de su madre. El Señor haga con vosotros misericordia, como habéis hecho con los muertos y conmigo. ¿Por qué? Porque la ley decía de la época que si yo estaba casado y yo era mujer y estaba casado con un hombre y el hombre moría, por ley yo no podía irme del lado de la familia de él. La otra cosa que la ley decía normalmente, y eran los casos más normales y más comunes, es que el momento que la muchacha se iba a vivir con el marido, el 90% de las ocasiones, si el marido se iba lejos, no volvía más nunca a ver a su familia, la muchacha. Y no piense que existía Instagram, Facebook o WhatsApp o mensajes o email o llamadas, no existía nada de eso. Entonces, lo que Noemí está haciendo es diciéndole, la ley dice que ustedes tienen que quedarse conmigo, pero ya mis hijos se murieron. Háganme un favor, váyanse a su casa, vivan su vida. Yo las libero de la ley. Yo las libero a ustedes de lo que están haciendo. Y para mí eso es importante, porque cuando uno tiene tanta pérdida como Noemí tuvo, uno puede llegar a terminar amargado. Y buscar que todo el que esté alrededor de uno reciba un poquito de la amargura que uno tiene. Yo no veo eso en Noemí.
Noemí veo una mujer resignada, sintiéndose que venía castigo de parte de Dios. Y yo realmente no estoy muy convencido que esto era castigo de parte de Dios. Yo creo que es lo normal que pasa en muchas historias migratorias. Y yo no creo que Dios estaba castigándolos a ellos por ser inmigrantes. Yo creo que es algo que en toda historia migratoria puede pasar. Y lo que ocurre entonces es que Noemí le dice: váyanse con sus familias, no se preocupen por mí, váyanse. Versículo 9 al 10. Os conceda el Señor que halléis descanso cada una en casa de su marido. Otras palabras, las libero para que se casen de nuevo y tengan protección, estén desamparadas. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron y dijeron: ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Otras palabras, no, nosotros tenemos que ser fiel a la ley, a la cultura. Y Noemí las libera en el proceso. Versículos 11 y 13. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habéis vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habéis de quedarlos sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano del Señor ha salido contra mí. Este concepto se conoce como el concepto de la retribución. Es el concepto que te deja creer a ti que todo lo que tú haces o lo que tú tienes es porque tú lo mereces. De antemano le digo que ese concepto no es bíblico, porque nadie merece la salvación y Cristo nos la da gratuitamente. Entonces, si hay consecuencias de lo que hacemos, pero en medio de las consecuencias también hay restauración y también hay bendición. Ella les dice a ellas algo muy importante. Y ojo, porque esta es la parte legal y la parte cultural que les estaba hablando. Hay una ley que se llama la ley del levirato. Diga conmigo: levirato. Esa ley no se practica en nuestros días, pero hay algunos países africanos que hasta el día de hoy la practican. Da un ejemplo. Mi esposa y yo tenemos 2 hijas. Yo no tengo hijo varón. Yo tengo 2 hermanos. La ley del levirato decía que como yo no tengo hijo varón, mi esposa María, por ley, tenía que casarse con uno de mis hermanos, tuviera esposa o no, y ellos por ley tenían que estar con María, y ella tenía por ley que dar un hijo varón. Y ese hijo varón no sería hijo de mi hermano, sería hijo mío, aunque no saldría de mí. Y la herencia mía vendría a ser parte de mi hijo, y mi esposa quedaría, que ya no es mi esposa, la esposa de mi hermano, porque yo morí en la historia. Entonces ella quedaría protegida por el hijo que tuvo con el nombre mío. Y Ruth le dice, y Noemí le dice a Ruth y a Orfa: hey, yo estoy vieja, yo no tengo otros hijos para dárselos para que se casen con él y levanten nombres a Quilión y a Malón y después puedan seguir sus vidas con ellos. Y aunque yo tenga un marido y me case y tenga hijos y tenga todo, yo no puedo darles a ustedes lo que ustedes están buscando. Váyanse a su casa, váyanse. Y la historia dice que Orfa lloró y se fue. Dio la espalda, tal como su nombre. Es lo que la historia dice. Versículo 14. Y a ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Versículos 15 y 18. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, yo iré, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. ¿Por qué? Porque en esta historia Ruth se da cuenta que no hay que buscar la provisión, sino al proveedor. Y deja de buscar la provisión y empieza a buscar al proveedor. Por 10 años, Noemí estuvo buscando la provisión. Murió su marido y siguió buscando provisión. Murió sus hijos y siguió buscando provisión. Va camino a su tierra buscando provisión. Y yo creo que Satanás utiliza la provisión siempre como una herramienta para tentarnos y hacernos caer. Cuando Cristo tenía hambre, en el capítulo 4 de Lucas, después de 40 días de ayuno, Satanás le dice: haz que el pan se convierta en piedra, busca provisión. Cada vez que Satanás quiera a nosotros tentarnos, nos presenta la provisión como lo más importante. De hecho, nosotros pasamos nuestra vida buscando más. Diga conmigo: más. Más dinero, ¿verdad?
más salud, ¿verdad? Más vida, más autoridad, más educación, más conocimiento, más poder en mi trabajo, más. El conflicto es que más nunca es suficiente. Hay personas que tienen más de lo que necesitan, más de lo que queremos, más de lo que podemos, y tenemos vacío o tienen un vacío grande en su corazón. Porque más nunca es suficiente. Más siempre se convierte en provisión. Y lo interesante es que a veces nosotros buscamos la provisión y Ruth dice, hey Noemí, no es el pan aquí, no es el pan allá, tu Dios va a ser mi Dios. Yo voy a buscar tu Dios, así como tú buscas tu Dios. Y eso hace que tu tierra sea mi tierra y que tu genealogía sea mi genealogía, que nosotros seamos quien nosotros somos. Por eso es que Cristo dijo en Mateo capítulo 6, versículos 31 al 33, no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y este es mi versículo favorito en este texto. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios no te manda a buscar la provisión. Dios te manda a buscarlo a Él. Dios te manda a comprender que Él es el proveedor que en el desierto hace salir flores. Que Él es el proveedor que en el sitio de sequía provee agua. Pero si yo busco la provisión, agarro la provisión y cuando la provisión se acaba, no hay nada más, un vacío. Pero si yo tengo una relación con el proveedor de todo lo que hay, en medio de lo poquito Dios provee y en mucho de la abundancia la presencia de Dios está presente. Y con poquito, con mucho, en mi corazón está lleno porque Dios está en el lugar donde yo tengo que estar. Y Ruth comprende eso y te dice, y anduvieron pues, versículo 19, ellas dos hasta que llegaron a Belén, pasaron una ruta por toda Jordania. Peligrosísima esa ruta en aquella época y todavía lo sigue siendo hoy. Aconteció que habiendo entrado a Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Míralo lo arrugada que está. ¡Wow! Esa mujer también que se fue. ¿Y el marido dónde está metido? Se murió, no puede ser. ¿Cuándo se murió el marido? Mi hijita, el primer año de llegaron se murió el hombre. Pobrecita. Y los hijos se murieron. No puede ser, con razón que está tan arrugada esa mujer. Tanto llorar, tanto sufrir. La gente cuando la vio decía, esa no es mí. La que se fue hace 10 años atrás buscando provisión. Y está de regreso. ¿Y con quién anda? Con una moabita. Con una idólatra. Con una persona de esas malas de ese país, con un país que tiene origen feo. ¿Y qué hace esa gente aquí? ¿Por qué está ella aquí? Porque a veces nuestras sociedades hacen eso. A veces la gente le ha llovido y nosotros le agarramos la manguera de agua, le echamos agua. Y lo que ocurre en medio de todo esto es que entonces Noemí comprende algo. En el versículo 20-21, y ella le respondió, no me llaméis Noemí, que significa amorosa, amable, sino llamadme Mara, que significa amargada, porque era grande amargura me has puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías, porque me llamaráis Noemí, ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Y ocurre entonces una de las cosas más importantes que son muy necesarias para la restauración. Noemí comienza su camino a la restauración de su pérdida, de su inmigración, de todo, con humildad. Porque para recibir restauración se comienza con humildad. Sin humildad no puede haber restauración. Porque para que haya un proceso donde la persona pueda pasar por las cosas, tiene que abrirse y caminar con un corazón abierto a recibir lo que tiene que recibir. A bajar la cabeza cuando tiene que bajar y decir, sí, yo tomé decisiones temporales o lo hice de esta manera o lo hice de esta forma. Pero hay algo muy importante. La humildad es algo que Dios atesora. De hecho, quiero decirte algo. Un corazón humilde, Dios nunca lo rechaza. Y la actitud de Noemí es una actitud de humildad, donde ella puede venir a la presencia de Dios y a la presencia del pueblo, diciendo, aquí estoy de regreso, de vuelta en casa.
ya no buscando más provisión, sino buscando al proveedor. Estoy lista para volver un proceso de sanamiento de una experiencia migratoria dolorosa, de la pérdida de mi marido, de la pérdida de mis hijos, y esta jovencita que es un pan de Dios, que Dios ha tratado con muchas bendiciones y que ella ha comprendido que primero que cualquier provisión es buscar al Dios proveedor. Estoy de vuelta en casa con un corazón humilde. Aquí estoy, quiero ser restaurada. Esa es la actitud de ella. Entonces yo quiero hoy dejarte con este pensamiento. Decisiones difíciles, a veces consecuencias de las decisiones. Yo quiero decirte hoy que nosotros tenemos que buscar al proveedor con humildad, porque Él quiere que regresemos a casa y que comencemos ese lugar otra vez, donde a veces comenzamos, a veces hay que regresar donde comenzamos para volver a encontrar la dirección que perdimos en el camino. Yo quiero invitarte a estar en pie. Si tú no conoces a Jesús como tu Salvador hoy, yo quiero invitarte a que tomes la decisión hoy de recibir a Jesús como tu Salvador. Yo quiero invitarte a que si tú no has confesado que Jesucristo es el Señor, invito hoy a que hagas esa confesión. En el proceso quiero invitar a los compañeros de oración. Si tú eres compañero o compañera de oración, por favor pasa al frente aquí y prepárate para orar por cualquier necesidad. Yo sé que tú estás preparado, tienes rato orando desde la mañana. Pero si tú eres compañero o compañera de oración, por favor ven al frente aquí y ayúdanos a orar por cualquier necesidad que vaya a haber hoy. Yo quiero hoy hacer una oración que es una oración por necesidades, pero también quiero hacer una oración que es por que aquellos que digan yo quiero recibir a Jesús en mi corazón. Si no estás viendo en cámaras y tú quieres recibir a Jesús como tu Salvador, yo quiero invitarte hoy a que tú hagas esta simple oración de fe. Si tú crees que Jesucristo murió en una cruz, que resucitó de la muerte y que Él es el camino a Dios, o yo quiero decirte que ya tú en tu corazón has creído lo que te hace salvo. Ahora quiero que hagas esta simple oración, y esta oración como simbolismo de que tú crees en Jesús. Si estás aquí y estás en las cámaras y quieres hacer esta oración, por favor, hazla conmigo en este momento. Padre, te entrego mi vida. Gracias porque Jesús dio su vida por mí. Gracias por salvarme, porque creo en ti y creo que tú vienes de nuevo por mí y creo que tu muerte ocurrió por mis pecados y que esa muerte es la que me limpia de todo pecado. Gracias porque tú me das la entrada. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén.